Buenas a todos y bienvenidos a La Brújula, el espacio que se centra en la exploración e indagación del ser humano y su consecuente provecho. El día de hoy vamos a seguir, como siempre, indagando y explicando un poco sobre lo que venimos haciendo en todos estos vídeos, y es, como siempre, la teoría de la personalidad, indicador Myers-Briggs. Si, como siempre digo, si no sabes lo que se está hablando aquí y no te suena nada, asegúrate de clicar en la descripción todo lo relacionado a esta teoría y herramienta tan útil, hacer los test, informarte, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a indagar un poco más en esas 16 personalidades que son las que conforman la teoría, y ya hemos visto algunas, y en este caso vamos a indagar en el ESFJ y explicar detenidamente sus funciones cognitivas. Estamos hablando, hay que decir que estamos hablando del ESFJ sano. Ya haremos en su momento el insano, pero este, a lo que nos respecta ahora mismo, es el sano. Por lo tanto vamos a hablar de el ESFJ cuando ha desarrollado bien las funciones cognitivas. La primera función del ESFJ es el fe. Y como bien dijimos en aquel vídeo de las funciones cognitivas y de las vertientes, el fe pertenece a la vertiente esa de juicio externo, es decir, a esa vertiente que necesita de lo demás, de lo que está a su alrededor, de los demás y de lo que está a su alrededor, mejor dicho, y para poder él maniobrar y implementar sus ideas y realizarlas de manera provechosa. El fe es sentimiento extrovertido, como bien dijimos en el vídeo del ISFJ, que lo tenía en el segundo lugar, en la función auxiliar. Ahora el SFJ lo tiene en el primer lugar, o la función dominante. Entonces, sentimiento extrovertido es una función que, igualmente, si la analizamos de manera individual y separada, podemos decir lo mismo que dijimos en el ISFJ. Es una función cognitiva que se centra en la armonía, básicamente. O sea, en intentar que el grupo siempre esté en una posición bastante agradable y no haya tantas discusiones ni conflictos que entorpezcan la conversación o la acción en general. Tienden a diferenciar las acciones o los juicios que van a verter entre agradable o desagradable. Siempre intentan diferenciar estos dos conceptos cuando van a hacer algún juicio. Por lo que siempre decimos lo mismo, es una personalidad que es muy sensible, por decirlo así, porque tiene una función que es la de sentimiento extrovertido en el primer lugar, y siempre necesita de los demás, ¿no? Por aquello que siempre se dice, y en realidad es así, que los ESFJ son muy buenos en labores como los que hacen las ONG, por ejemplo, voluntariado, etcétera. Entonces, siempre están incluso más dados a los demás que el ISFJ, que era bastante bueno también para labores como los de doctor, enfermero, etcétera. Entonces, el ESFJ, como función dominante fe, como función secundaria o función auxiliar sí, a la inversa que es su contraparte, el ISFJ, como hemos mencionado. Igualmente, el sí es lo que ya hemos explicado,
esa base de datos experimental que le proporcionan al SFJ ese almacenaje para él maniobrar de manera correcta cuando está emitiendo un juicio de valores morales, en este caso valor agradable o no agradable. En el caso de la función terciaria es curioso porque el ISFJ, que lo comentamos en otro vídeo, tiene el ti, pero en el cuarto tiene el ne, y en este caso el ESFJ tiene el ne en el tercero, o sea en la función terciaria, y el ti en la función cuarta o en la función amenazante. Esto quiere decir que los ESFJ con esa función terciaria ne, que la pueden desarrollar, tienen más posibilidades de abrir su mente. Es decir, el ne, como siempre hemos dicho, es para explorar nuevos estímulos, nuevas ideas, pero sobre todo en el plano intelectual. Siempre repetimos el mismo concepto. Y en este caso funciona, cuando estamos hablando de ESFJ sano, el ne funciona para darle un sentido, digamos, alternativo y divergente a la manera en la que se hacen las cosas, o en este caso se trata a los demás, ¿no? Entonces el SFJ con esta función bien desarrollada tiende a diferenciarse bastante, sobre todo sus actos son bastante diferenciados porque le da ese pensamiento lateral que puede desembocar en ideas y obras diferentes y no tan convencionales. En el caso del ti, su función amenazadora, la cuarta, es difícil sacarla, como siempre decimos, pero se puede sacar. Y la verdad que, si bien decíamos que en el ISFJ el ti era importante, le daba ese sentido de la identidad, le daba ese sentido de capacidad de análisis, de autocrítica, etcétera, etcétera, al SFJ le cuesta bastante porque también podríamos decir que el ti, tanto en el ISFJ como en el ESFJ, significa que hay ahí una especie de filtro o capacidad selectiva que hace posible unos juicios, hace posible que los juicios se distingan del resto. Es decir, en otras palabras, se puede decir que el ISFJ es más selectivo que el ESFJ. ¿Pero por qué? Por lo mismo que siempre hablamos. Si en el primer lugar tenemos función dominante fe, o sea, función dominante que intenta siempre armonizar con el grupo, siempre intenta que cuidado con el error, con la equivocación o con la malinterpretación de armonizar. El sano, el SFJ sano, quiere armonizar, pero no quiere perder su identidad, como si lo podría hacer una persona insana. Es decir, ellos quieren siempre armonizar, pero en el sentido de que quieren que no haya conflicto y quieren que la conversación fluya y las diferentes opiniones se tomen en serio y se conciban como algo aceptable. Entonces, son muy fáciles de ofender también los SFJ, por aquello de que la función dominante sea la de sentimiento, extrovertido. Entonces siempre decimos esto, el ti, como está en la función cuarta, no le da esa capacidad crítica, esa capacidad de identidad, que sí la tienen, pero es una capacidad más bien de identidad para la selección, para la crítica. Ellos no la conciben demasiado hasta que no la desarrollen lo suficiente. No la consiguen por eso mismo, porque ellos pretenden siempre
armonizar y nunca quieren ofender a nadie, entonces es como decir la expresión no se mojan, es decir, no se aventuran a posicionarse demasiado porque a veces piensan que van a ofender a el status quo o el buen funcionamiento que está teniendo el grupo o cualquier proyecto también. Entonces por eso decimos siempre que las funciones, la primera y la cuarta, siempre están en conflicto y siempre tiene que haber un equilibrio porque de lo contrario habrían bastantes problemas en esa estructura personal. Y lo fe es lo que hablamos, es fe, si, ne, ti. Es las mismas funciones cognitivas pero ligeramente combinadas de diferente manera que el ISFJ. Una ligera diferencia, obviamente, no es una diferencia extremadamente radical, pero hay una ligera diferencia. Estos son más dados a los demás. Son, dicho sea de paso, mujeres 17%, más o menos, y en hombres un 10% más o menos. Y conformarán un 13% de la población total, siendo también una personalidad bastante común, ¿no? Pero son bastante necesarios cuando están sanos, porque todas estas labores benéficas, todas estas labores de cara al público, yo simplemente estoy poniendo el ejemplo de las organizaciones benéficas, pero cualquiera que se te venga a la mente, por ejemplo, camareros, por ejemplo, dependiente, cualquiera que esté de cara al público, es un oficio, una labor perfecta para un SFJ. Y realmente no hay mucho más que decir porque las funciones eran prácticamente las mismas, con esa ligera combinación. Y mi lectura es simplemente esa, son unas personalidades muy necesarias, sobre todo también para el hecho de conocer mucha gente nueva. Les encanta eso, conocer mucha gente nueva y darse a conocer también, tener muchos amigos, una cosa que también se les achaca porque sobre todo por las personalidades que no son tan afines a ese tipo de conducta, de tener tantos amigos, pero ahí está el SFJ, una personalidad más, y hay que apreciarla siempre que esté sana y haya desarrollado las funciones cognitivas necesarias. Y pues creo que con esta explicación basta. Yo creo que por hoy ya está bien. Con este vídeo ha intentado aclarar unos conceptos importantes. Y como siempre, suscribíos si no lo estáis, dejadme comentarios, pondré en toda la descripción todo lo relacionado a esta útil herramienta. Y ya nos veremos en el próximo vídeo. Así que un saludito y hasta la próxima.